Familia, ¿cómo estamos? Dile al que tienes al lado, buenos días, ¿cómo estás? Dile, las dificultades son buenas. Los problemas son buenos. Ay, casi nadie se lo dice al de al lado, porque no queremos problemas. Pero hoy vamos a aprender algo muy interesante. Estamos viendo la vida de José, estamos viendo a través de la vida de José, el hijo de Jacob, estamos viendo primero que Dios tiene un plan, efectivamente, un plan que no es necesariamente lo que nosotros a lo mejor tenemos en nuestro corazón. Dios tiene un plan y quiere llevarlo a cabo a través de tu vida. Muchas veces le decimos a Dios, Señor, ¿qué vas a hacer en mi vida? Y lo que Dios va a hacer en tu vida tiene que ver con lo que Él quiere hacer a través de tu vida. ¿Qué será lo que Dios quiere hacer a través de tu vida? Eso es lo realmente importante. Ese llamado, ese propósito, ese plan, ese proyecto, ese sueño que Dios tiene, Dios lo quiere hacer. Y para eso necesita efectivamente tratar contigo, para que tú seas la persona idónea para ese plan. Y José necesitaba ser tratado por Dios. Y entonces hemos empezado a ver cómo Dios efectivamente tenía un plan desde antes de que naciera José. También lo vimos con la vida de Jeremías, ¿verdad? Que cuando Dios llama a Jeremías, Dios le dice, desde antes de ser formado en el vientre de tu madre, yo ya te había apartado. Yo ya te había llamado. Pablo, el apóstol, dice exactamente lo mismo en Gálatas 1:15. Dice, cuando a Dios le plació que me apartó antes de que yo naciera, Él me reveló a Cristo y me dio el evangelio para los gentiles. Antes de haber nacido, ya Pablo había sido llamado por Dios. Pero fíjate quién era Pablo. Pablo, antes de Pablo, era Saulo. ¿Y qué hacía Saulo? Hacía exactamente lo contrario de lo que Dios tenía planificado para él. Él se dedicaba a matar cristianos, a encarcelar cristianos, a poner trabas a los cristianos por toda parte donde podía llegar. O sea, estaba en las antípodas del llamado de Dios. Y esto me parece espectacular porque muchas veces cuando Dios nos llama a nosotros, nosotros estamos en Australia, allí en las antípodas de España. Estamos a la otra parte del planeta viviendo algo que no tiene nada que ver con lo que Dios tiene en mente y que sin duda quiere hacer a través de nuestras vidas. Y Dios tiene entonces que traernos desde Australia. Dice, venga, móntate en un avión. Pero en vez de vuelo directo vamos pasando por Singapur, por África, por el otro lado y damos 1000 vueltas porque mientras Dios trata con nosotros, mejor dicho, hasta que Dios consigue que seamos las personas idóneas para ese plan que Él tiene que tratar con nosotros. Y a veces nosotros nos hacemos escurridizos, nos queremos escapar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque efectivamente no nos gustan las pruebas, no nos gusta sufrir. ¿A qué no? ¿A quién le gusta sufrir aquí? Se suele decir en el mundo que a los que les gusta sufrir son masoquistas, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver que no, que a los que les gusta sufrir son espirituales. Y te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Quizá tus circunstancias hoy no te dejan ver cuál es ese plan que Dios tiene para tu vida. Pero yo solo sé una cosa, y es que Dios no se rinde nunca. Y nosotros puede que sigamos en Australia hasta el día de hoy, pero Dios no se rinde nunca. ¿Y sabes por qué lo sé? ¿Sabes por qué Dios no se ha rendido contigo? Cuando digo Australia es porque Australia es las antípodas de España. O sea, las antípodas es que si yo tengo una pelota, que es la Tierra, aquí está España, por ejemplo, pues Australia está aquí debajo. Como si hiciéramos un agujero, toda la Tierra, si saliéramos por el otro lado, allí está Australia. Las antípodas, lo contrario. ¿Sabes por qué yo sé que Dios no se ha rendido contigo? Lo tengo tan claro. Yo no sé si tú lo tienes claro, pero yo lo tengo clarísimo que Dios todavía no se ha rendido contigo. ¿Sabes por qué? ¿No lo sabes?
Porque estás respirando, estás vivo todavía. Aquí estás. Y si estás aquí no es para perder el tiempo. Dios está trabajando en tu vida. Entonces vimos que José tuvo que pasar diferentes pruebas. Estas predicaciones están basadas en un libro que se llama Del sueño al destino. Y allí nos desglosa, porque tú lo puedes leer en Génesis, lo hemos estado viendo, todas las pruebas que José tuvo que pasar. Vimos la prueba del tiempo, tardó 22 años en empezar a vislumbrar el cumplimiento de esas promesas que Dios le había dado a José a través de unos sueños. Vino la prueba del orgullo, en la cual José tuvo que aprender a darle la gloria a Dios cuando por fin las cosas le fueron bien, cuando por fin estaba levantando la cabeza y empezando a prosperar en todo lo que hacía. Tuvo que aprender, porque al principio no le fue fácil recibir esos sueños tan especiales y esas promesas que escondían esos sueños tan especiales. Y se le subió un poquito a la cabeza, pero aprendió y finalmente pasó la prueba del orgullo. Tuvo que pasar la prueba del pozo, así le llamábamos, porque en un momento que sus hermanos, de la envidia que le tenían, quisieron deshacerse de él, lo echaron a un pozo, a una cisterna que estaba vacía, y allí él no tenía ninguna oportunidad de salir con vida. No tenía ninguna oportunidad de salir por sus propios medios de ese pozo. Él necesitaba clamar a Dios estando en el pozo. Y nosotros tenemos que aprender a pasar esas pruebas donde no vemos salida posible para nuestra situación. Y quizá nos rompemos la cabeza y en nuestras fuerzas vamos y probamos y pedimos ayuda. Humanamente hacemos lo que podemos, pero vemos que todas las puertas se cierran y que seguimos allí encerrados en ese pozo. Pero José nunca perdió de vista a Dios, aún estando en el pozo. Él siguió confiando en Dios. Después vimos la prueba del palacio, porque después de salir del pozo, ¿y cómo le sacó Dios a José del pozo? Los mismos que le habían metido jurando que lo querían matar y que le querían herir y hacerle todo el daño posible, tratando de vengarse de la ofensa que ellos sentían, pues ellos mismos fueron los que le sacaron. Ellos mismos, qué locura, ¿verdad? Pues después de eso, José llega a Egipto y es vendido como esclavo, pero acaba en la casa de un oficial del faraón. Ese oficial precisamente se encargaba de la cárcel, por ejemplo, de los presos del rey. Y en esa casa allí, la casa de Potifar, José empieza a prosperar. La Biblia nos cuenta en Génesis 38 y 39 cómo todo lo que Potifar ponía en manos de José, todas las tareas que le delegaba, eso empezaba a funcionar de maravilla, y dice que las acciones de las empresas de Potifar empezaron a crecer, los ahorros de Potifar empezaron a crecer, ya tenía un Ferrari y un Lamborghini, ya tenía, el tipo empezó para arriba, estaba feliz el hombre con José, decía, Dios está con él. Yo no sé quién es este, pero yo sé que Dios está con él porque todo lo que hace se dispara. Yo estoy encantado con este hombre. Bueno, imagínate que estando en esas circunstancias, vimos hace 2 semanas, la última de las pruebas que habíamos estudiado era la prueba de la pureza, la prueba que tiene que ver con el área sexual, con la inmoralidad o con la moralidad, con la pureza sexual. ¿Y qué le pasó a José? Pues que la esposa de Potifar dice que todo el tiempo le miraba. Esa le miraba de cuello para abajo. Le miraba al hombre, le miraba, hasta que le propuso tener sexo, le propuso irse a la cama, y él decía qué palabras usaba José para describir el pecado sexual. Él decía, este grande mal. José sabía que el pecado sexual, además de pecado contra Dios, era un grande mal para su vida. Eso iba a desatar muchas cosas, una gran destrucción en su vida. Y él no quería pecar. Continuamente le decía a esa mujer que no, y que no, y que no, y luego el tipo se iba y se daba una ducha de agua fría. Entonces llegó un día que esa mujer fue tan mala
que le propuso de nuevo, vente conmigo a la cama. Y José le dijo, no, yo no puedo hacer esto a mi jefe, no puedo hacer esto a Dios, no puedo hacer esto a mí mismo porque eso es un grande mal. Y entonces ella lo quiso violar. Se abalanzó sobre él, ven conmigo. Y yo me imagino una loca despeinada y ¡ah! Y el tipo, José, se quitó su prenda, su capa, como diciendo, yo me escapo de aquí, ¡chum! Y salió corriendo. Y ella se quedó con el abrigo, con el manto de José. ¿Y qué podemos imaginar? José estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? José pasó la prueba de la pureza. No tocó ni un pelo de esa señora. No quiso. Él pasó la prueba. Él estaba haciendo lo correcto. Pero hoy vamos a ver la prueba de la injusticia. Porque lo que le pasó a José es que haciendo lo correcto recibió una injusticia a cambio. Y a veces nos va a pasar a nosotros en la vida que vamos a hacer lo correcto. Nos van a proponer algo ilegal, ilícito. Vamos a estar ante una oferta tentadora de algún tipo de beneficio para nosotros. Y nosotros vamos a decir que no. Pero a lo mejor al poco tiempo o al día siguiente nos encontramos que por haber dicho que no, nos viene algo en nuestra contra. Y uno podría decir, pero eso es injusto. Efectivamente, eso es injusto. Pero es precisamente una prueba que tenemos que pasar. ¿Y por qué? Pues hoy vamos a entender por qué. José entonces hizo lo correcto. Vamos a ver qué le pasó a José. Vamos a Génesis 39, vamos a leer del versículo 13 al 20. Estamos ahí en la Reina Valera. Y fíjate que, sí, Génesis 39 del 13 al 20. Mientras lo buscas, quiero que pienses una cosa. Muchas veces nosotros le preguntamos a Dios ¿por qué? Los que son padres aquí seguramente habrán tenido que enfrentar los porqués que lanzan nuestros hijos a veces. Tú le dices a tu hijo, mira, hoy no vas a salir a jugar con tus amigos, hoy te quedas en casa. Y el hijo puede preguntar de dos maneras. El hijo puede preguntar, ¿y por qué? Ese ¿y por qué? Es un por qué malo, porque está cuestionando la autoridad, la decisión, el mando de la autoridad. Lo está cuestionando y de mala manera. Es un porqué con mala actitud, desafiante, tensionante, que pone en duda que la autoridad esté haciendo bien las cosas. Sin embargo, hay otra manera de preguntar por qué. Si el hijo te pregunta, pues bien, ¿no? ¿Y por qué, papi? Es que ha pasado algo o es que hay algún peligro en la calle. Y entonces tú, si quieres, le puedes explicar por qué. Porque a lo mejor ya es de noche, porque a lo mejor ese día va un amigo de esos que llamamos malotes en la pandilla y no quiero que mi hijo vaya ese día, qué sé yo, lo que sea, la razón que tú tengas, o simplemente porque tiene que dormir antes, porque mañana hay que madrugar, lo que sea. Pero hay dos maneras de preguntar por qué. Y a veces nosotros, cuando estamos enfrentando algo que no nos encaja, algo que sentimos como una injusticia o como algo desproporcionado o como algo que nos duele y que nos molesta, a veces acudimos a Dios con él. ¿Y por qué? Señor, pero si yo estoy diezmando, ¿y por qué ahora se me rompe la lavadora? Pero Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿y por qué ahora me enfermo? Y estamos como desafiando a Dios, como cuestionando que lo que nos está ocurriendo se está saliendo del control de Dios y está produciéndose un desastre en nuestra vida o en nuestra familia o en nuestras finanzas o en nuestra salud o lo que sea. Sin embargo, hay otra manera de preguntarle a Dios, papá, ¿de qué me estás librando? ¿Por qué me está aconteciendo esto? ¿Qué tengo que aprender? Señor, ¿qué estás formando en mí? Y esas son preguntas lícitas, son preguntas buenas. Quizá Dios en el momento no te las conteste, pero las puedes hacer si son hechas desde un corazón que no está cuestionando la autoridad, el control, la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué le pasó a José? Vamos a leerlo. En Génesis 39 dice,
Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, eso es lo que hay que hacer en la prueba de la sexualidad, de la pureza, salir pitando, salir, apagar el ordenador, apagar la tele, romper el móvil si hace falta, pero huye de esa circunstancia, huye lo más rápido que puedas, no esperes a mañana. Salió, huyó y dice que la mujer llamó a los de la casa, llamó a los sirvientes, llamó a todo el mundo y les habló y diciendo, mirad, mi marido nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. ¡Qué mentirosa! Esta salió de salsa rosa ahí, de los platós de Telecinco. Vino para dormir conmigo y yo di grandes voces. Viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa. O sea, qué tía más víbora, ¿no? Y entonces, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su marido, el señor de la casa. Entonces le habló las mismas palabras, diciendo lo mismo otra vez. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, para forzarme, para violarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando el amo de José, Potifar, oyó las palabras que hablaba su mujer diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Claro, el tipo se enfadó. Toda la confianza yo le he dado a José y ahora me pasa esto. Y tomó Potifar a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Es una injusticia, ¿verdad? O sea, un falso testimonio, una falsa acusación, algo que él no había hecho, pero el jefe, como es normal, creyó a su esposa en lugar de creer a José. Yo me imagino que José argumentó, no, yo no he hecho eso, más bien fue ella. Y ella le diría, encima tú eres capaz de decir que fui yo. O sea, más metía la pata y más en contra se le volvía cualquier argumentación que dijera. Evidentemente el jefe tenía que creer a su mujer, al menos de cara a la galería. Porque José no fue llevado a cualquier prisión. José no fue llevado a la prisión donde estaban los homicidas, los estafadores, los violadores, no, fue llevado a la prisión de los presos del rey. En cierta manera era una prisión un poquito privilegiada, ¿no? Es como la prisión donde han metido a Urdangarín. Allí está él solito, o sea, no tiene que estar con otros presos, tiene algunos privilegios, ¿no? Bueno, parece que José fue llevado a una prisión semejante a esta. O sea que parece ser que Potifar de alguna manera no creyó toda la versión de la mujer. Lo que pasa es que él tenía que hacer algo. Él era un oficial de alto rango. Él no podía salir a la calle y que la gente dijera, ah, tú eres el cornudo, tú eres el que... No, él tenía que decir, bueno, yo tendré que hacer algún castigo a este hombre, al menos de cara a la galería, que parezca que lo estoy castigando. Y lo metió a una cárcel privilegiada, por decirlo así. Era una cárcel, ciertamente, pero no estaba tan mal como en otra cárcel que podría haber estado. Entonces, primero que tenemos que meditar aquí es que la obediencia a Dios no es garantía de que nunca nos va a suceder algo malo. Y esto tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando antes, con lo de ser meritorios, con lo de ser merecedores de las bendiciones de Dios. No quiere decir, y en ninguna parte Dios ha dicho que nunca vamos a tener que pasar alguna dificultad. Esto que estaba produciéndose en la vida de José era una prueba, sin duda alguna. Era una prueba porque, como todos sabemos, y si seguimos leyendo Génesis, nos damos cuenta que finalmente José fue el instrumento de Dios para librar de la hambruna a toda su familia, que iban a morir literalmente de hambre en unos pocos años. Entonces, sabemos que Dios estaba buscando algo, formar algo en el corazón de José.
Esta prueba no era gratuita, no era como Dios probando un experimento, ahí una cobaya en un laboratorio, a ver cómo reacciona, a ver si se le pone la piel verde o se le cae el pelo. No, era Dios buscando trabajar en el corazón de José. Y la Biblia nos enseña que en Mateo 7:24 había 2 hombres. Y dice que uno construyó la casa sobre la roca, ¿os acordáis? El otro construyó la casa ahí en la arena. Uno era obediente, la Biblia dice que era sensato, obediente, y construyó la casa sobre la roca. ¿Era obediente a quién? Pues al que sabe. Hubo allí algún arquitecto que le dijo, ¿sabes qué? Construye la casa sobre la roca porque así vas a estar seguro y tu casa no va a tener problemas cuando venga alguna inclemencia del tiempo. Pero el otro fue un insensato. Al otro le dijeron lo mismo. Oye, construye tu casa sobre aquella roca porque allí se va a librar de las tempestades, de la playa Pero no hizo caso. Ese supuesto arquitecto, que ahí no se nos cuenta, pero evidentemente hubo alguien que los aconsejó, es Dios. Es Dios el que te dice, oye, Carlos, mira, si te vas a casar, no busques un yugo desigual, aprende a amar, no te precipites, trabaja el egoísmo, porque los hombres somos... No, pero que lo digan los hombres, las mujeres no. Las mujeres ya sabemos lo que van a decir. Los hombres somos los que tenemos que saber que somos egoístas. Pero somos muy egoístas, muy egoístas. Entonces, por eso nos dice la Biblia que los hombres tenemos que aprender a amar, porque amar es dar, y a los hombres nos cuesta dar. Nos cuesta dar hasta el mando de la tele, porque queremos ver el fútbol. Sí. Entonces, Dios nos da un consejo, edifica, hazlo de esta manera. El sensato obedece y el insensato lo hace a su manera, ignora el consejo de Dios. Ahora bien, vino la tempestad, nos cuenta Mateo capítulo 7, ¿verdad? Vino la tempestad. ¿Y sobre quién vino? Vino sobre los dos. Sobre las 2 casas vino la tempestad. No es que la tempestad vino sobre el que había construido sobre la arena. Y claro, vino la tempestad y se llevó la casa, la chabolilla esa, se la llevó el viento, la marea, el huracán y el agua. No. La tempestad vino sobre las 2 casas. Sobre la casa del obediente y sobre la casa del desobediente. Lo cual nos enseña que efectivamente sobre todas las personas, las que obedecen a Dios y las que no obedecen a Dios, van a venir pruebas. Van a venir dificultades, van a venir vientos a golpear tus paredes, van a venir olas grandes que van a tratar de derribar tu vida. Sobre cualquier persona. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis problemas. Problemas, vamos a poner problemas porque lo entendemos mejor. ¿Alguien se ha levantado hoy y no tiene ningún problema a la vista? Así de que digan... Yo creo que todos tenemos algún problemita, ¿verdad? De cualquier índole. Ojo, de cualquier índole. Puede ser tu salud, puede ser tus finanzas, puede ser tu matrimonio, puede ser un hijo que te está haciendo la vida imposible, puede ser tu jefe que te está machacando, puede ser yo qué sé. Te han cortado la luz, se te ha pinchado la rueda del coche, tienes que pagar algo que no sabes cómo lo vas a pagar. Cualquier cosa. Cualquier cosa, malas noticias que han llegado a tu vida, todo eso, dice Jesús, en el mundo tendréis eso, no te maravilles, no te asombres, no te sorprendas de que vais a tener problemas. Pero ¿a quién le estaba hablando Jesús en ese momento? No le estaba hablando a los 5,000 que alimentó, no, le estaba hablando a sus 12 discípulos, que le servían, que le seguían, que habían dejado todo por seguir a Cristo. O sea, los más fieles que tenía, Jesús les está diciendo, en el mundo hay problemas, pero confiad en mí, a ver el versículo, pero confiad en mí, porque yo he vencido, yo os voy a sostener.
En medio de esas pruebas, yo os voy a levantar, a sostener. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Pero quiero que entendamos que los hijos de Dios estamos expuestos a las mismas pruebas, problemas, dificultades, tribulaciones, aflicciones, injusticias que cualquier otra persona. Y entonces uno dice, pero entonces, ¿y yo para qué me esfuerzo en obedecer a Dios? Entonces ¿qué beneficio me da a mí hacer las cosas correctamente? Pues ahora vas a ver los beneficios que te da. Vamos a Romanos capítulo 5. Ahora vas a ver los beneficios que te da. Vamos a buscar todo Romanos capítulo 5, del 3 al 5. Entonces, antes de leerlo, si tú haces lo correcto y te viene una injusticia, que sepas que Dios no se ha olvidado de ti. Estás en la prueba de la prisión. Estás en la prueba de la injusticia. Estás en la prueba del golpe que no merezco. Del golpe que no me esperaba por haber hecho bien las cosas, por haber obedecido a la palabra de Dios. Estás en una prueba. Y dice Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dile al que tienes al lado, gloriamos. Díselo otra vez, me glorío. Me glorío significa deseo, anhelo, quiero las tribulaciones, está diciendo Pablo. Te dije que hoy te iba a demostrar con la palabra de Dios que las pruebas no solo son buenas, no solo son necesarias, tenemos que desearlas. Pero ¿sabes por qué? Mira, esta prueba de la injusticia, esta prueba de la prisión, tal como le llama Robert Morris en su libro, esta prueba de la prisión te va a dar unos beneficios, que ahora los vamos a ver, que no se pueden lograr por ningún otro medio, nada más que pasando esta prueba. Hay cosas que Dios va a darte una vez que superes esta prueba que no se pueden obtener de ninguna otra manera. Por eso tenemos que desear las pruebas y las tribulaciones. Dice así, seguimos leyendo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjate, primer beneficio. Yo creo que vivimos hoy, específicamente hoy, en una sociedad sin paciencia ninguna. Todos, desde los más pequeñitos hasta los mayores, queremos las cosas ya. Y a veces le decimos a Dios, Dios, dame paciencia ya. Y Dios dice, me estás volviendo loco. Si te tengo que dar paciencia, vas a tener que esperar. ¿Sí o no? Claro. Si Dios te dice, ay, dame amor por la gente difícil, ¿qué crees que va a pasar? Dios te va a enviar 10 bordes esa semana, 10 antipáticos, 10 asquerosos que no saludan, que nadie los quiere, porque tú le has pedido a Dios amor por esa clase de gente. Claro. Entonces, si tú le pides a Dios paciencia, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué crees que va a hacer Dios? Te va a mandar tribulaciones. Porque la tribulación, nos está diciendo Dios en su palabra, produce en primer lugar paciencia. No hay ninguna manera de obtener paciencia si no es a través de una tribulación. Tú no puede venir Mercedes y me dice, ay, Carlos, mi pastor, ora por mí para que tenga paciencia. Y yo llego y le digo, Señor, dale paciencia a Mercedes. No sirve. Esa es una oración inútil, estéril. No sirve de nada hacer esa oración. Es como si yo le digo a la guitarra que me lleve hasta el redil. Eso es absurdo, no sirve, no se puede. No aplica. Reloj, dame un bocadillo de chorizo. No se puede. El reloj es para otra cosa. La paciencia no se obtiene imponiendo manos
o clamando al Señor, Señor, dame paciencia. No ores por paciencia. Además, te digo una cosa, es que no tienes ni que orar por paciencia, porque como la paciencia viene por las pruebas, lo que va a pasar es que sin que tú lo pidas, las pruebas te van a llegar, porque tú estás ¿dónde? En el mundo. ¿Y en el mundo qué hay? Pruebas, problemas, dificultades. No merece la pena ni que ores para tener paciencia. Señor, quiero tener más paciencia. No hace falta. No busques las pruebas, te van a llegar. Te van a llegar. Ah, no, pero yo eso no lo quiero. Yo esa parte no la quiero vivir, Señor. No puedes decir, no la quiero. Te van a llegar. Ahora, si tú estás dispuesto a aprender paciencia, en la prueba vas a aprender paciencia. Ahora vamos a ver cómo. Dice que también, además de paciencia, la paciencia produce prueba. Es decir, esa palabra tiene que ver con un carácter que ha sido probado. Carácter. Puedes traducir esa palabra prueba por carácter. Entonces, la tribulación produce paciencia, produce carácter y el carácter produce esperanza. Tercer beneficio. Y la esperanza no avergüenza, no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo mismo dice en Gálatas, que como somos hijos, Dios envió su Espíritu a nuestros corazones. Entonces, 3 beneficios ahí. Y lo que significa la palabra gloriarse en las tribulaciones es desear las tribulaciones. Desear, no las pidas, pero es como a veces, por ejemplo, cuando en España tienen que jugar la Copa del Rey de fútbol y hay un equipo de segunda división o 2 equipos de segunda división y en el mismo bombo están ahí el Real Madrid, el Barcelona, están los grandes. ¿Y a quién crees que ellos desean que le toque? Los más grandes. Cuando hay un equipo de segunda división en el sorteo, ellos quieren que le toque el Madrid o el Barça, porque saben que eso es el partido de su vida, el partido soñado, el partido que a lo mejor nunca más van a poder volver a jugar contra Messi, jugar contra el otro. Impresionante. Entonces ellos, cuando finalmente se hace el sorteo y les sale, ahí están todos, bien, nos ha tocado tal equipo. Están felices. En lugar de decir, no, que me toque uno mediano, uno fácil. No, ellos dicen que me toque el fuerte. Lo están deseando. Porque saben que eso es una ocasión única. Quizá un tipo en ese día mete 3 goles y alguien se fija en él y lo fichan. Algo puede pasar. Algo bueno puede salir de allí. Qué experiencia tan única. Nosotros deberíamos tener esa misma actitud. Señor, que venga lo fuerte. Que venga el plato fuerte. Porque de allí yo voy a salir reforzado. Yo voy a salir con paciencia, con carácter y con esperanza. Entonces, no sirve de nada que alguien ore por nosotros. No sirve de nada que alguien imponga las manos. No vamos a recibir paciencia. No vamos a recibir carácter. No vamos a recibir esperanza. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es esperar con alegría. Esperar batallando en fe. Esperar creyendo. Esperar con buena actitud. Paciencia no es esperar y estar quejándose todo el día. Eso no es paciencia. Allí la paciencia no se está formando en tu vida. Está pasando el tiempo igual que el de al lado, pero tú no estás formando paciencia. No se está produciendo la paciencia. Tú tienes que esperar alabando a Dios, esperando en Dios, deleitándote en Dios, creyendo que Dios lo va a hacer, etcétera, etcétera. Dice Santiago 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo, otra vez lo mismo. Ya no solo lo dice Pablo en la carta a los romanos, ahora lo dice Santiago, el hermano del Señor. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que se está probando cuando hay una injusticia? Se está probando mi fe. ¿Sigo confiando en Dios? Señor, he hecho lo correcto, pero me echan del trabajo. ¿Qué pasa? Señor, ¿qué tengo que aprender?
No es Dios se ha olvidado de mí. No es la palabra de Dios no funciona. Es a pesar de todo, confío en Dios. Sigo confiando en Dios. Y finalmente veremos su respuesta. Cuando lo que tú estás pasando parece alargarse en el tiempo, es porque estás en la prueba de la injusticia y estás obteniendo paciencia. Cuando se alarga la prueba, ¿qué ocurre? Si mi respuesta o mi reacción no es la correcta, si yo empiezo a quejarme, si yo empiezo a manipular a Dios, si yo empiezo a tomar atajos para salir de esa situación, eso Dios no lo aprueba. ¿Qué le pasó a José? José, en un principio, claro, lo meten a la cárcel y sabéis, o si no os lo recuerdo, estando en la cárcel, pues igual, Dios lo prospera, Dios lo levanta, Él le dan la delegación de dirigir toda la cárcel, y la cárcel va muy bien, hay un ambiente bueno. Y un día allí está el copero del rey y el panadero del rey, están presos, acordaos que era la cárcel de los presos del rey. Allí estaban ministros, servidores, mayordomos, todo lo que tenía que ver con el servicio al rey y que habían hecho alguna pifia, allí estaban, en esa cárcel. Están el copero y el panadero, y en una misma noche, cada uno en su celda, tienen un sueño. Y están al día siguiente ahí preocupados, esto que he soñado, y José les ve, ¿qué os pasa? Os veo caras un poco largas. Sí, es que yo he soñado. Y el otro dice, yo también he soñado, pero no sé qué significa. Dice, bueno, los sueños los interpreta Dios, contármelo. Y entonces el panadero le cuenta su sueño. Perdón, el copero primero le cuenta su sueño. Y le dice, mira, tu sueño significa que dentro de 3 días tú vas a estar de nuevo en la casa del rey sirviéndole las copas de vino todos los días en la comida. ¡Ay, qué bien! Genial. El panadero le cuenta el sueño, le dice, tu sueño significa que dentro de 3 días te van a matar. Te van a ahorcar. No sabemos qué cara puso el panadero. Pero José entonces le dice al copero, como vas a salir dentro de 3 días y dentro de nada vas a estar con el rey, por favor, acuérdate de mí cuando estés con el rey. Acuérdate de mí y dile que yo estoy aquí, que yo no he hecho nada, que a mí me han encerrado injustamente. A ver si el rey tiene misericordia de mí. ¿Qué pasó? Salió el copero a los 3 días, se cumplió el sueño. Salió el panadero, lo ahorcaron, se cumplió el sueño. Y el copero se puso a trabajar y nunca se acordó de José. ¿Sabes cuánto tiempo pasó hasta que se acordó de José? ¿Sabes cuánto tiempo pasó? 2 años. ¿Y sabes por qué se acordó? Porque a los 2 años Dios le da un sueño a Faraón. Y Faraón queda inquieto con el sueño y llama a todos los sabios, a todos los magos, a todos los brujos que tenía, y ninguno sabe interpretarle el sueño. Y en ese momento el copero dice, mi rey, yo conocí uno en la cárcel y interpretaba los sueños. Ahora, la Biblia dice que fue Dios el que le dio el sueño al faraón. Dios se lo podía haber dado al día siguiente de salir el copero de la cárcel y se habría acordado de José, pero no, tardó 2 años. ¿Sabes por qué? Porque José estaba tratando de manipular. José estaba buscando un atajo. Yo voy a salir de la cárcel, copero, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, esta es mi salida. Aquí tengo yo la respuesta. No, Dios dijo, le falta un poquito, todavía está duro el plátano. Hay que cocerlo un poco más. Más tiempo en la cárcel. No había pasado la prueba. Él estaba tratando de manipular las circunstancias. Entonces, segundo beneficio, el carácter. Qué importante el carácter. ¿Qué es carácter? Que cuando la prueba ya dura demasiado tiempo, ya se convierte en una tribulación. No sabes cuándo va a terminar, pero ahí es donde tú estás trabajando tu carácter. Tú no naces con un carácter formado. Tú necesitas trabajarlo a lo largo de la vida, y la manera de trabajarlo son las pruebas, y las pruebas largas. No hay otra manera.
El carácter tiene que ver con lo interior, con una resistencia, una fortaleza interior que te lleva a hacer lo correcto en situaciones incorrectas, en situaciones injustas, cuando otros no hacen lo correcto, cuando el beneficio es muy poco o incluso tengo pérdida en mi vida, cuando nadie lo ve, cuando me cuesta mucho, cuando me duele, cuando pasa el tiempo y no veo el resultado, pero yo sigo haciendo lo correcto. Eso es carácter. Y hoy en día, como he dicho antes, una de las cosas que más gratificamos es, tendemos a gratificar rápidamente a la gente. Queremos que nuestros niños, les queremos dar premios por todo. Llega el niño y lleva el plato a la pila y tú, ay, hoy te voy a comprar chuches. ¿Por qué? Pero si el plato a la pila es lo mínimo que tiene que hacer. Cómprale un chuches o dale un premio si te recoge toda la mesa sin que tú le digas nada. Eso sí, pero por llevar su plato o su vaso o ordenarse su mochila, ningún premio. Eso es lo que tienen que hacer todos en casa. Pero enseguida queremos darle premios a nuestros hijos por todo, hasta por lo que es básico y esencial. Y los premios solo pueden ser para cuando hay cosas especiales que se han logrado, no para lo cotidiano. Entonces, cuando nosotros, si Dios hiciera lo mismo con nosotros y nos da lo que deseamos tan rápidamente, nosotros creceríamos sin carácter, creceríamos caprichosos, exigentes, porque mañana vuelvo a pedir y a querer y a exigir lo mismo. Y Dios necesita que nosotros pasemos esa prueba durante un tiempo largo. A veces le decimos a nuestros hijos, una semana sin móvil, y al segundo día estamos ahí, ya toma hijo, anda, que te veo tan triste, tan apagado, toma el móvil. No, una semana sin play, y al segundo día, venga, anda, juega, porque ya me tienes harto de tanto hablarme y de tanto pedirme. Y les quitamos los castigos rápidamente. Y te digo una cosa, en la iglesia nos pasa lo mismo. Y tenemos que vigilar de no querer complacer a todo el mundo y que la gente aprenda a formarse un carácter. Hace años recuerdo cuando pusimos la norma, el que llega tarde se tiene que esperar. Porque tenemos que aprender a formarnos un carácter y llegar a tiempo a las cosas. Y formarse un carácter, ¿qué es? La reunión empieza a las 10:30, voy a estar allí a las 10, voy a tomar un café, voy a ver si hace falta ayudar en algo. Eso es carácter, un día tras otro, un día tras otro. Aprendo a ser puntual, eso es carácter. Sí, a veces en las iglesias tenemos la tentación de que llega alguien nuevo y enseguida le queremos poner a hacer algo en la iglesia para que no se vaya de la iglesia. Error. ¿Por qué? Porque esa persona puede ser muy buena en algo, puede tener muy buena disposición, muy buena actitud, pero si no se trabaja un carácter, mañana o pasado mañana, en medio de un pequeño conflicto, me va a dejar todo tirado, porque no tiene carácter, no tiene aguante, no tiene soporte. Y en la iglesia hay que tener mucho aguante, porque en la iglesia somos personas, cada uno tenemos nuestras manías, cada uno tenemos nuestras costumbres, cada uno tenemos nuestra forma de hacer las cosas y no siempre nos agrada a todo el mundo. Pero si yo pongo a un ujier en la puerta y el ujier es un antipático y si alguien entra y no da los buenos días y el ujier le dice que se ha creído, no, el ujier tiene que sonreír aunque el otro no le salude. Tiene que tener carácter, tiene que tener carácter. Aunque alguien le hable mal, tiene que ser amable, porque en verdad es lo que hizo Cristo con nosotros. Cristo estaba muriendo en la cruz, dando su vida, su sangre, y él podía pensar perfectamente, pero si yo sé que Carlos va a volver a pecar, si yo sé que Carlos me va a fallar muchas veces, él podría decir, no lo hago, no voy a morir por él. Pero eso es carácter, llegar hasta el final, aunque otros no lo hagan. Entonces, la falta de carácter, que es algo interior, puede afectar al ministerio, que es algo exterior. Y la gente empieza a manipular, la gente empieza a no sujetarse, etcétera, etcétera. A veces cuando Natalia o yo hacemos una delegación y le decimos a alguien de la iglesia, a los que sirven, oye, mira, hay que hacer esto y esto, con mucho gusto lo hacen. Pero si llega otro líder
a quien nosotros hemos delegado y se lo dice a los demás y ya empiezan ahí los problemas. Ay, no, es que si a mí sí me lo dice Carlos, sí, pero si me lo dice Pepito, no. Le falta carácter a esa persona. Va a tener que aprender. Y le vamos a mandar 10 Pepitos a que le den órdenes hasta que aprenda a sujetarse y a tener carácter. ¿Qué es la esperanza? Y con esto vamos a terminar. La esperanza, que es el otro fruto que produce la tribulación, es que cuando tú haces lo correcto, cuando tú soportas a lo largo del tiempo la prueba con buena actitud, tú empiezas a ver las cosas desde la óptica de Dios. Tu perspectiva del asunto cambia. Tienes esperanza. Y quiero que sepas que la esperanza no es solo para el futuro. La esperanza es que hoy, aunque yo todavía no veo la resolución del conflicto que estoy viviendo, yo sé, porque tengo esperanza, sé que Dios está moviéndose en el día de hoy, que Dios no está despistado, que Dios no está parado, que Dios no está mirando para otro lado, que aunque yo no vea el movimiento de las aguas, yo sé que Dios está en el control de las cosas y no se ha olvidado de mí. Oramos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por las pruebas. Yo no sé lo que tú estás viviendo en el día de hoy, no lo sé, no sé en qué circunstancias estás. Seguramente tienes alguna clase de problema, probablemente tengas alguna clase de problema, pero ten por seguro que si estás haciendo lo correcto y aún así estás recibiendo a cambio cosas que tú no te esperabas, cosas difíciles, cosas injustas, que sepas que Dios está en el control, que Dios lo ve todo, que Dios lo sabe todo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias, Señor, por todo lo que nos toca vivir, por lo bueno y agradable, por lo dulce y suave, Señor, pero también por las pruebas difíciles, Señor, por las pruebas que no comprendemos, por las situaciones que nos parecen injustas, por aquello que nos duele, por aquello que no es correspondiente al haber hecho bien las cosas, Señor. Y clamamos, Dios, para que tú nos ayudes a perseverar en medio de la prueba, porque sabemos que la prueba, Señor, produce paciencia y carácter y esperanza. Y finalmente, Señor, cuando nosotros esperamos en ti, vendrá la oportunidad en la cual tú nos rescatas de nuestra cárcel, de nuestra prisión, de nuestra injusticia, de aquella situación que nos aflige el alma y que nos abate. Señor, finalmente veremos cómo tú haces las conexiones necesarias y somos librados. El copero se olvidó de José, pero Jesús en la cruz le prometió al ladrón que no se olvidaría de él, porque tú nunca te olvidas de tus hijos, Señor, porque nunca nos desamparas, porque siempre estás al cuidado de nosotros. Lo sintamos o no, lo veamos o no, estén aún las nubes negras sobre nosotros o haya un sol resplandeciente, yo sé que mi Dios está conmigo. Por eso le alabaré, por eso le bendeciré, por eso le exaltaré. Fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Él es Rey, Él es Rey y no hay nadie como Él. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Señor, hoy creemos que tú eres Rey sobre todo lo que existe, que tú eres Rey sobre toda la creación, que tú eres Rey sobre nuestras vidas, sobre las circunstancias que vivimos, Señor, y que hoy podemos estar en el valle de sombra, de muerte, pero allí es tu vara y es tu callado la que nos levanta y la que nos sostiene. Eres tú nuestro sustentador, eres tú nuestro sanador, eres tú nuestro Dios y confiamos en ti y te damos gracias por la prueba que hoy estamos viviendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Vamos a dar unos anuncios, por favor. Nos sentamos un momentito. No sé si hay alguien que nos visita hoy por primera vez. ¿Hay alguna persona que venga hoy por primera vez? ¿No? Bueno, tenemos varios anuncios muy rápidos. Los dos primeros anuncios, voy a cambiar el orden, tienen que ver con los dos próximos domingos. El próximo domingo, los niños van a celebrar la fiesta de Purim. Tiene que ver con lo que pasó durante la vida de la reina Hadasa, la reina Esther, ¿sí? Mardoqueo, toda esa salvación tan especial que ocurrió para los judíos en aquel tiempo. Pues a raíz de aquel hecho sobrenatural se celebra la fiesta de Purim. Entonces los niños tienen que venir disfrazados. Especialmente vamos a recomendar a los papás que traigan a los niños a la segunda reunión. Si vienen a la primera reunión, igualmente va a haber una clase para ellos, pero la fiesta que vamos a hacer con ellos, si hace buen tiempo la haremos en el parque, será durante la segunda reunión. Y tienen que venir disfrazados, por favor, de Superman, de Pablo, de Pedro, de lo que quieran, de Moisés, de Bob Esponja, lo que sea. El segundo domingo, esto va a ser el domingo que viene, al otro domingo, 31, vamos a tener un invitado especial en la CCI. Es lo que se llamaría un ilusionista, un mago, de los que hacen truquitos con cartas y con cosas. Es un tipo genial. Entonces, en la primera reunión, él nos va a compartir una palabra. En la segunda reunión, él nos va a compartir. Se llama Pasquale, es italiano, es un tipo de verdad genial. En la segunda reunión, él nos va a compartir la palabra de Dios haciendo su show, podríamos decir, sus trucos, su ilusionismo y todo eso, ¿sí? La verdad que es algo diferente, algo bonito, algo especial, ¿de acuerdo? Entonces, domingo y domingo. Tenemos entonces el anuncio del campamento radical y del Congreso de Pascua, que eso es para mediados de abril. Por favor, no lo dejéis para última hora, porque al final hay lágrimas. Las lágrimas que son, yo voy al redil, ya no hay plazas. Ay, pastor, déjame ir. No, ya no hay plazas. No puedes dormir allí a la intemperie. Hay las plazas que hay. Entonces, por favor, ir anotándoos. Pero no solo anotándoos, porque anotarse es muy fácil, pagando 50 euros, lo que puedas, para pisar tu plaza. Si no, no se garantiza la reserva, ¿de acuerdo? Tenemos entonces la próxima reunión de matrimonios, sábado 6 de abril. Los matrimonios, que tomen notas, ir pensando a quién vais a invitar, a qué pareja, qué amigos, qué vecinos vais a invitar para traerlos ese día, sábado 6 de abril. Y el domingo 7 de abril tenemos el festival gastronómico. Para todo lo recaudado, como la otra vez, va a ser para llevarlo a Marruecos a finales de abril, que es cuando vamos este año. Entonces, este festival gastronómico lo vamos a hacer un poquito diferente, pero ya Kathleen, que está organizando, ella va a ir hablando con personas para empezar a coordinar todo esto. La idea es que ese día, domingo 7 de abril, vamos a repartir unos papelitos, unas invitaciones, para que podamos invitar a gente a que venga a comer a las 2 de la tarde, cuando más o menos terminamos las reuniones y empezamos todo el festival, ¿sí? De manera que ellos conozcan la obra social y pues comiendo aquí van a ser parte de la ayuda que vamos a llevar a Marruecos. Entonces es una ocasión muy buena, no es invitarlos a la iglesia. Hombre, si los quieres invitar a la iglesia y vienen a la reunión, genial, pero si hay alguna persona que no, como que no quiere todavía las cosas de Dios, pero está dispuesta a colaborar con la ONG, pues se les puede invitar que participen de una buena comida, un buen tiempo, y se les va a explicar aquí, vamos a poner fotos, vídeos de lo que es la obra social que hacemos en Marruecos. ¿De acuerdo? 7 de abril. Familia, que el Señor os bendiga. Nos vemos. Oh man.
sigo tus pasos, ya no hay más causa para el fracaso. Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos. Porque veo en tu perdón una oportunidad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que